Osvaldo Colochini en la noche de Canal 2 aquí con nosotros. Vamos a empezar con la historia, pero me gustaría que me digas lo que me comentaste aquí en el corte, porque tu papá una figura decisiva en tu vida y vos hablaste de él a los 55 años, muy joven, falleció y me dijiste, tu papá no te pudo disfrutar casi, cuando te vas a Buenos Aires no te pudo ver. Me disfrutó mucho mientras estaba acá, jugando en Córdoba, en Racing, porque no se perdía partido. Después se enfermó, tuvo un preinfarto y el médico le prohibió la cancha. Y bueno, se quedaba acá, imagínate, con todos los nervios que pasaba él en cada partido que iba, se quedaba acá, hasta que un día nos juntamos a la familia y dijimos, me parece que no le sirve a papá quedarse a escuchar los partidos por radio acá, en Altagracia. Porque sufre más, porque no ve, porque escucharlo por la radio no es lo mismo que verlo personalmente. Y notábamos que le hacía peor, porque encima se quedaba acá. Le habían prohibido fumar, se quedaba acá, fumaba, nosotros no lo veíamos. Así que bueno, empezó a ir de vuelta a la cancha y yo paso en el 85, al principio del 85 paso a Vélez y él no pudo ir a ningún partido, no pudo disfrutar de eso. Bueno, vamos a recordarlo bien hoy aquí y vamos a aquellos días donde vos jugabas al Babi en el Club San Martín. Los primeros partidos, ¿cuáles son los recuerdos que tenés? Hermoso, porque bueno, ahí veíamos, en ese tiempo el barrio era, toda la gente iba a la cancha. Nosotros teníamos los vecinos García, que iba a Adolfo García, que iba a la cancha, los Cebrián, los Miranda, toda gente amigas que iban a vernos. Por ahí no tenían hijos, pero iban a vernos a nosotros, a jugar, y iban a ver como todo lo que hacíamos en la semana, en los entrenamientos. Adolfo García, que era el vecino pegado a mi casa actual, iba a todos los entrenamientos a vernos a nosotros, y él se paraba ahí, nos miraba, y bueno, los partidos eran igual, todo lleno de gente, la gente iba con los bombos, con todo, con bandera, era hermoso, y nosotros salíamos sin vestuario, no había nada, nos cambiamos, poníamos a la orilla del alambrado de la cancha y empezábamos a entrar, y nos ponían en la marcha del deporte, y para nosotros era entrar al Monumental con 80.000 personas. Una emoción, una alegría. Y las madres alentando ahí. No, las madres, imagínate, trabajando y alentando, porque todas las madres trabajaban para el bienestar del club, todas. Y llegaba el partido de su hijo, la madre que no jugaba el hijo, porque jugaba en otra categoría, se quedaba trabajando, y la que jugaba se iba a ver el partido. Y así se turnaban. Y así se mantenían las instituciones en aquella época. Totalmente, haciendo cada uno, poniendo una cosa para vender, para contribuir para el club. Y bueno, eso era familiar. Y además había un significado de la institución que agrupaba, que aglutinaba, no solo adentro de la cancha, afuera de la cancha. Y yo estaba pensando, mientras vos me contabas esto de la marcha del deporte y entrar, ¿qué sentías cuando te ponías la camiseta? Bueno, era defender el club, era defender a toda esa gente que estaba apoyándonos a nosotros, porque ellos trabajaban para que el club esté bien y para que nosotros estemos bien y para que nosotros tengamos nuestra ropa, nuestras zapatillas, nuestro pantalón corto, las medias, la camiseta, todo igual. Para nosotros era entrar al Monumental o a la Bombonera con la cancha llena, ¿entendés? Para nosotros era eso. 5 años, 6 años, 7 años. Y para nosotros era eso. Además vos decís la camiseta, las zapatillas, las medias. En una época donde Osvaldo lo va a decir, no había. ¿Miento, Osvaldo? No había, no. Bueno, yo más o menos te conté que mi mamá tenía que amasar el día previo al partido, empanadas, pastelito, todo para ir a vender, para juntar plata para que yo pueda viajar a Córdoba a entrenar. Entonces, en ese tiempo, la parte económica de la familia era justa. No pasamos necesidades, pero era justa. A donde había algo extra, había que ayudar. Y había un técnico que a vos te marcó en esa época y que marcó a tantos,
y que es bueno recordarlo, y es bueno que vos hables de él porque vos sos la autoridad. Fidel Heredia. Sí. Yo ahora, después que crecí, que viví en el fútbol y que vi entrenadores, me di cuenta de que Fidel en su momento era un adelantado, porque él tenía la palabra, tenía la forma, te decía la posición, te enseñaba en el entrenamiento y yo digo, después que me fui a Buenos Aires, que dejé el fútbol, que empecé a entrenar juveniles y chicos infantiles, digo, qué adelantado que era este hombre. Porque hace 20 años atrás él ya nos enseñaba, o 30 años atrás ya nos enseñaba esto. Es bueno que vos lo digas, Osvaldo, porque lo está diciendo Osvaldo Colochini, que lo dirigió de pronto el Bambino Veira, lo dirigió el Coco Basile, y sin embargo vos decís que Fidel Heredia era un adelantado a su época en esta ciudad, para darte con sus conocimientos datos de la técnica del fútbol de entonces. Sí. Y bueno, y lo que pasa es que uno se dio cuenta cuando ya después fue a convivir con otros entrenadores, porque nosotros veíamos esto. Fidel Heredia en Altagracia. El Pluma José Rodríguez, fue uno de los también que ahora tengo la suerte de trabajar con él acá en el Deportivo, que siempre fue el que dijo, esto se le pega así, se arrodillaba, se ponía de rodilla al piso, te ponía la pelota, te ponía el pie, toda esa enseñanza que tuvimos nosotros, hoy no la tienen. Muchos chicos hoy no la tienen, porque he tenido yo ya estoy viviendo hace 2 años acá y he recorrido muchos entrenamientos de Babi y la enseñanza no está como en ese momento era, o como debe ser hoy. Contame del Pluma Rodríguez, ¿cómo era como jugador? Jugaba bien, era bastante cuidadoso de su cuerpo y él cuidaba con sus manos a su cuerpo. Y era duro en la cancha, durísimo, pero jugaba bien. Y todavía tiene, la tenía en ese momento y la tiene todavía la virtud de poder transmitirle al chiquito, al infantil, todos sus conocimientos, toda su sapiencia y enseñarle al pibe de una forma tan docente que el chico enseguida la absorbe. Vos, es un talento innato, ¿no? Totalmente. Bueno, vos me dijiste, textuales palabras tuyas, que vos jugabas acá en Altagracia con unos monstruos al lado tuyo, porque Altagracia ha tenido muy buenos jugadores y los que estaban al lado tuyo acá, los que jugaban acá en Altagracia con vos eran... increíbles. A ver. Yo los veía en la cancha y yo digo, yo estoy jugando con ellos y no podía creer. Y bueno, Pluma, José Rodríguez, actualmente cuando me encuentro, si yo lo veo todos los días, pero cuando nos ponemos a charlar, siempre decía el menos indicado para llegar iba a ser yo técnicamente, porque era más rústico. Todos los otros eran con posibilidad de llegar a cualquier club, pero el único que va a llegar, decía el Pluma, es él, por su predisposición, por su temperamento, por cómo entrena, por cómo trabaja, por cómo se cuida. Y bueno, yo acá jugué Jaime Acardo, Víctor Hugo de la Fuente, Quique Peralta, Santiago Funes, hablamos de un montón de jugadores, Gallego Becerra, que recién charlábamos con vos fuera de cámara, que vos decías, si yo lo veo jugar, o yo los traigo a la memoria todo eso y decía, ¿cómo puede ser que no lleguen? O ¿cómo no puede ser que no hayan llegado? Y bueno, son otras circunstancias de la vida que no te dejan. Felicitaciones a Cristian por el invitado. A Osvaldo, muchos saludos de parte de su ex barrita de adolescentes. Chino, vos decime si digo bien. Leo, José Petrone, es cierto lo que dice. Salíamos a bailar y él se volvía temprano porque tenía que jugar y era el único. Sus compañeros se quedaban bailando con nosotros. Vale la pena mencionarlo. Un saludo grande, Jaime y la banda. Debe ser José Pesione, capaz que sea no Petrone.
Ah, José Pesione me Sí, parece. me parece que debe ser José Pesione. ¿Y Jaime Acardo? Y debe ser Ah, Jaime, jugador de aquellos, ¿no, Jaime? terrible. Una velocidad, tenía una zurda que era una potencia, hacía goles de donde le pedías. Pero bueno. Había otros jugadores que vos admirabas de acá de Altagracia, que los hablábamos fuera de cámara. Pelearse, me dijiste. Pelearse, yo creo que fue técnicamente y futbolísticamente el más dotado que yo conocí en Altagracia. El más dotado de todo. Pero para mí era un monstruo. Es más, llegó a jugar con nosotros ahí en Racing. Pero bueno, desgraciadamente yo no puedo involucrar a nadie porque no conocí. Y son distintas las realidades de cada uno también. Ese ¿no? apoyo que yo tuve familiar, Claro. no sé si todos lo podían tener, porque mi papá era, mañana jugás, sí, a las 12 de la noche te quiero en casa y tenía que estar a las 12 de la noche. Porque para mí, si él me decía, no, mañana si vos venís 2:30 no jugás, para mí era el peor castigo que me podía dar. No decirme no jugás al fútbol era el peor castigo. Es decir, que si vos te tenías que acostar a las 12 de la noche, no te acostabas triste, mal. No. Yo me acostaba pensando en que tenía que jugar otro día. Y antes de salir, mi papá me decía, acomoda tus vendas, lustra tus botines, acomoda tu bolso y después te vas. Fui testigo de su sacrificio. Sábado a la noche en Morrison, cumple de 15 de una de sus primas, domingo a las 10 de la mañana en Nueva Italia. ¿No? Reitero, sábado a la noche Morrison estaba en el cumple de 15 de una de sus primas, domingo a las 10 de la mañana ya estaba en Nueva Italia. Pollo, Jaime y Daniel Barberis. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí. Cristian, soy Totti, un abrazo grande Osvaldo, nos representó siempre muy bien. Ahora nos representa bien el hijo. Fabricio. Y eso es un orgullo para mí. No solo es un orgullo, porque además es tu hijo y es un orgullo y te viene la emoción cuando lo mencionas. Sí, sin duda. Pero es tu ídolo. Sí. ¿Por qué es tu ídolo? Porque creo que hizo una carrera similar en lo que se respecta a profesionalismo, personalidad, temperamento, entrenar, a correr, a jugar y a cuidarse. Y porque todo lo que hizo, cuando un hijo hace todo lo que hace en una carrera deportiva como la que hizo él, tiene que ser el ídolo mío, no queda otra. Vamos a hacer una pausa en el próximo bloque, porque además sos crítico con él. Esta emoción de afecto de padre, pero también él tiene la responsabilidad que su papá tenía con él, y cuando Fabricio se equivoca, se lo marca y se lo señala. Lo va a contar él, pero además yo quiero que como jugador de fútbol él me diga cuáles son las virtudes que ve en Fabricio en la cancha y que es bueno que hoy destaquemos. Está Osvaldo Colochini en vivo en la televisión. Usted se va a perder de dejarle un mensaje, aunque usted no lo conozca personalmente. Dígale cuánto le agradecemos por haber llevado el nombre de Altagracia en tantos lugares que sentíamos Colochini y con orgullo todos decíamos, ese de Altagracia, ese de mi ciudad. Y él sigue hablando con orgullo de esta ciudad y por eso ha vuelto a esta querida Altagracia. Usted ya se comunica con nosotros. Si quiere dejar una nota de voz, bienvenida sea un WhatsApp o un mensaje de texto.